Bien, bueno, bienvenidos a todos una vez más, un lunes más aquí que nos encontramos. Para nosotros no hay festivos. Seguimos conversando y antes de iniciar esta conversación siempre nos preparamos, como nos centramos en el espacio, como para prepararnos física, mental, emocionalmente para estar acá. Entonces, vamos por favor a asumir una postura en la cual nuestra espalda esté recta. Podemos estar en un cojín en el piso o en una silla. Lo importante es poder dejar nuestra espalda recta, evitar hacer esto. Bien, ok. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a conectar con el acto de respirar, con esa acción que algunas veces pasa desapercibida, se escapa de nuestra conciencia. Esta es una buena oportunidad para retomarla. Sintiendo el aire que entra y sale por la nariz, percibiendo si hay algo que nos perturba ese fluir de inhalación y exhalación. Poco a poco ir soltando cualquier resistencia en ese fluir natural y sincrónico del inhalar y el exhalar. Vamos a aligerar la expresión en nuestro rostro, soltando la frente, dibujando una sutil sonrisa de Mona Lisa en nuestros labios. Que la respiración nos sirva de puente para conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Vamos a navegar primero nuestro cuerpo percibiendo y escaneándolo de pies a cabeza, de cabeza a pies. Rotemos nuestra conciencia a cómo nos sentimos y si podemos percibir cómo nos sentimos. Finalmente, vamos a ir a la capa más sutil de nuestra conciencia, la mente. Observarla por un instante como si estuviéramos viendo una película y poco a poco vamos imaginando que empiezan a desaparecerse todas las imágenes de la pantalla. Si estaba saturada esa pantalla, se empieza a despejar. Vamos en este momento a evocar, si es posible para nosotros, si hubo algún evento en estos últimos días que nos haya generado algo de incomodidad frente a alguien, a algo. Solamente traer ese sutil recuerdo. ¿Qué pensaba en ese momento? Si me generó alguna otra sensación, emoción. ¿Y qué hice?
Y volvemos nuestra atención al presente, usando nuestro cuerpo para traer esa conciencia, percibiendo el contacto de nuestro cuerpo con la superficie que nos está sosteniendo, percibiendo la temperatura de nuestro cuerpo y los sonidos del entorno, más cercano y más lejano. Y vamos a recordar y a evocar o hacernos conscientes de qué nos hizo estar o participar hoy de este espacio, que es esa llamita que cada uno tiene encendida. Inhalo profundo. Exhalo lentamente, abro mis ojos. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a seguir conversando. Hemos venido entrelazando un poco la conversación alrededor también de las relaciones y de cómo en estos momentos de confinamiento, de cuarentena, las relaciones también se ven impactadas pues por este cambio de vida y cambio de dinámica. Entonces, algunas veces vamos a mostrarles unas pequeñas y sencillas caricaturas y de pronto alguno se va a identificar con una de ellas. Así que por acá está. De pronto puede que nos identifiquemos con esta, donde dice, la mujer le dice a este hombre en el que aparentemente están en una cita, dice, lo que me fascina de hablar con vos es que casi no participas. Entonces, de pronto algunas veces estamos parados en esa cara, ¿no? En ese lado, en esa polaridad, o puede ser que estemos en esta, viendo al otro en un enredo completo y simplemente le decimos, ¿no prefieres ordenar un poco tus ideas y hablamos después? Y hoy, y en estos días hablando con Caro y con Mili, nos encontramos con una frase que nos parece muy interesante, incluso paradójica, que de pronto nos puede poner a pensar de una forma distinta. Y es esta. Un desacuerdo quizás sea la distancia más corta entre dos mentes. Un desacuerdo quizás sea la distancia más corta entre dos mentes. Cada uno puede ir registrando lo que le va pasando mientras vamos como progresando entre una imagen y la otra. Y vamos ahora, les queremos compartir realmente la pregunta generadora de esta conversación y sobre la cual quisiéramos enfocarnos. Y es la siguiente. ¿Cómo resuelvo mis incomodidades? O podríamos también decirla, ¿cómo estoy resolviendo mis incomodidades? Y pues ponemos una puertica acá porque tal vez varias puertas, ¿no? Hay muchas formas de resolver las incomodidades, pero nosotros, cada uno va a tomar una puerta distinta. Y eso es lo que quisiéramos explorar en el día de hoy. ¿Cómo estamos resolviendo nuestras incomodidades? Vamos a tomarnos 3 minuticos, los invitamos a contemplar esta pregunta y a compartir las respuestas en el chat. Y desde ahí vamos a tejer esta conversación, desde ahí vamos a entrelazarnos para ver qué podemos aprender entre todos. Recordando un poco el esquema o cómo venimos trabajando en este espacio, compartimos en el chat, en Caro, Mil y yo vamos dando la palabra,
Y hacemos intervenciones si ustedes quieren, si están dispuestos a compartir, tienen su camarita prendida y en la medida de lo posible hacer las intervenciones cortas para que todos podamos interactuar y podamos escuchar las reflexiones de todos. Aquí empiezo a ver que ya hay algunas reacciones. Felipe nos cuenta, gran pregunta, hoy es distinto que ayer. Antes prefería evadir, tragarme el sapo. Hoy quiero entender qué es lo que me incomoda. ¿Cuál es mi participación? Luego sí construir con el otro si es necesario. Qué espectacular. Bien. Y Carmenza nos cuenta con el silencio para no molestar y no hacer más grande la diferencia. Okay. Y Claudia responde muchas veces con el silencio y la distancia. Me llama la atención mucho cómo, fíjense que en esas tres respuestas, y yo creo que yo me uniría en esa respuesta también, creo que ha cambiado en mí, como un poco como dice Felipe, pero me uniría también en este tema del silencio y de evitar como pensar que si uno enfrenta la cosa o si uno habla del tema o si uno pone el tema, como que se agranda el conflicto. Y Federico dice, siendo sincero conmigo mismo, honrando lo que pienso. Felipe dice, antes jugaba demasiado al que me quisieran y a que me aceptaran. Por eso fui complaciente, no me traté ni traté bien muchas veces. Eduardo dice, en mi caso hay mezclas, silencio, que dependiendo del caso se vuelve más tarde confrontación. Mucho silencio en nuestras... Voy a decir exactamente Sí. lo mismo. Está muy bien. Fíjense que vuelvo un poco a la frase que poníamos al inicio, pues que Dulce nos compartía hace un momentico. Es una frase, como decía Luz, es paradójica, como que toma un tiempo para uno pensar, ¿será que sí? Que ahí Lucero la va a volver a poner, que el desacuerdo quizás sea la distancia más corta entre dos mentes. Y frente al silencio, lo que me pregunto es, ¿qué tanto el silencio nos ayuda a que el desacuerdo sea la distancia más corta entre dos mentes? Es decir, pensamos muchas veces, y totalmente me incluyo porque yo también creo que como que juego mucho a eso, pensamos que si guardamos silencio y un poco evadimos la conversación, como que la cosa se va a disipar sola y vamos a, digamos, la cosa se va a eliminar, se va a borrar. Pero en realidad muchas veces lo que hacemos con ese silencio es que mantenemos la incomodidad, mantenemos, digamos, esa necesidad que nos hizo sentir, que se sintió de pronto vulnerada y que nos hizo sentir incómodos, se mantiene, no se resuelve y termina haciéndonos reaccionar de pronto después de una manera mucho más agresiva o mucho menos considerada con el otro. Y lo que hace es que nos aleja más del otro que acercarnos. Eduardo dice, pero también el silencio trae menor confrontación y se vuelve sabiduría, porque las cosas adquieren su verdadera dimensión. La reacción inmediata magnifica las cosas. Y creo que ahí dices un punto muy importante, Eduardo, y es, una cosa es el silencio, o sea, una cosa es como lograr guardar distancia, tomar distancia frente al momento, o sea, no reaccionar en caliente. Y creo que en eso o sea, hay algo muy importante y muy sabio ahí, es como que cuando me siento incómodo, no reaccionar con la primera piedra que tengo en mi mano, sino tomar distancia y esperar un poco a que esa emoción se calme, se disipe y pueda yo entender qué fue lo que me disparó esa emoción, qué fue lo que me generó esa incomodidad y qué es lo que en realidad quiero comunicar con el otro
y en qué lugar quiero llegar a un acuerdo. Pero muchas veces lo que hacemos es que simplemente evadimos el conflicto, nunca hablamos, nunca nos acercamos al otro a decirle, oye, en realidad esto me molestó, me molestó por esto, ¿qué tal si la próxima vez lo resolvemos de otra manera o llegar a un acuerdo de alguna manera? Creo que esa frase del desacuerdo es la distancia más corta entre dos, puede ser la distancia más corta entre dos personas, es cuando como que nos abrimos a realmente enfrentar la situación después de que, claramente después de que nos calmamos y tomamos como perspectiva frente al hecho, pero evitar que eso se vuelva, como que eso se enquilose ahí y se vuelva una cosa que hace que la emoción en últimas sea grande después y la relación sea más distante. Leo otras dos, leo estas tres y te doy, y sigues tú, Mili. Dice Dale. Ana y Juan, en mi caso creo que mi respuesta depende de si hay otras personas que hagan parte de ese momento de incomodidad. Con algunas partes me resulta más fácil ser más directo y confrontar la incomodidad. Juan dice, me desconecto. Y Alejandra dice, el silencio puede servir para subirse al balcón y ver las cosas desde diferente perspectiva, para tomar una mejor acción, pero puede ser también una forma de incrementar la rabia o evadir lo que pasa. Y Juan dice, digo que acepto aquello que me incomoda, pero realmente no. Eventualmente doy la vuelta y tengo la conversación difícil, pero las respuestas automáticas se mantienen. Ana. El silencio puede dar muchos mensajes a la otra persona. Listo. Dale. Miri. Sí, yo como que veo en este chat un poquito divididas las respuestas, ¿no? Unos, digamos, optan por el silencio, optan por la distancia, y otros, y en ese grupo me incluyo yo, optamos por tener más bien una comunicación de pronto abierta, sincerarse consigo mismo y como aprovechar la oportunidad para exponer ideas, ¿verdad? Entonces, pues no sé, lo que pienso es que el desacuerdo, el conflicto, cuando surge una incomodidad, pienso que es toda una oportunidad, aunque nosotros hayamos aprendido lo contrario, pienso que es una gran oportunidad para verte a ti mismo y también para entrar a ver al otro desde una comunicación como sincera. Ahora, esto definitivamente no es nada sencillo. Yo digo que esto requiere un entrenamiento y una de las primeras cosas que hay que hacer es como reconocer en esa comunicación que tú estableces con ese otro, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, voy a decirlo como lo diría Senke, que me parece espectacular, que es como reconocer saltos de abstracción. ¿Eso qué significa? Como reconocer cuando llegamos a conclusiones apresuradas en esa conversación, en esa incomodidad en la que estemos. Y claro, tú te estás incomodando definitivamente porque también tienes una interpretación de lo que ha pasado. Y puedes haber hecho ya, digamos, como decimos, una película en tu cabeza. Y lo primero que hay que reconocer es qué tan cierta esa película es. Entonces, creo que es como entrenarse y empezar a reconocer esas conclusiones apresuradas y luego empezar a desarrollar tu idea, empezar a caminar en lo que tú quieres exponer y ver también la posición del otro. Yo recordaba hace nada, el día de hoy recordé una conversación que tuvo mi hijo con su papá. Y entonces su papá luchaba por entrar en acuerdo con mi hijo, ¿no? Como, pero mira este punto de vista para que entremos en acuerdo, y tratando de dar como más argumentos y más explicaciones para que mi hijo pudiera entender, ¿verdad? Pero digamos que mi hijo vio como me contó después y digamos que paró toda esos ires y venires de explicaciones y justificaciones, diciéndole a su papá como, mira, lo importante no es estar en acuerdo o en desacuerdo, lo importante es que estamos pensando juntos esto.
y me parece que es súper interesante porque te ponen eso, o sea, no tienes que forzar el acuerdo y exponerte y llegar al mismo punto de vista, sino que el pensar juntos de alguna manera empieza a resolver esa incomodidad o empieza a resolver esa fricción o ese momento de no entendimiento, pero solamente a través de darte cuenta, voy recogiendo las ideas, de darte cuenta de esos saltos en la abstracción que tú has podido hacer, es decir, de esas conclusiones apresuradas, es decir, de tus propios juicios, y calmarte en eso y entrar como en ese espacio conjunto, creo que ahí se empieza a resolver la incomodidad. Mm. ¿Mm? Yo, Ahí lo yo, dejo. yo quisiera sumarle, chicas, a lo que ustedes están viendo, en lo que nos comparten. em, Me gustó mucho eso que dices, Mili, de la abstracción, ¿no? Porque el silencio también nos lleva un poco a eso. Y lo que yo me preguntaría o les dejaría también esta pregunta a ustedes por la propia exploración que yo he tenido frente a eso es, mi respuesta más normal ha sido el silencio. Y descubro que el silencio ha sido por evasión. Entonces, me entro en silencio porque estoy evadiendo, porque en mi forma de ser me cuesta, digamos, abordar situaciones incómodas, o entro en el silencio, llamémoslo como por sabiduría, como porque yo ya he entendido y sé en qué momentos soy capaz de tomar distancia frente al estímulo, en este caso algo que me incomoda. Entonces puede ser muy bueno que entendamos desde qué lugar estamos haciendo lo que hacemos para abordar la incomodidad. Entonces, si es el silencio, por ejemplo, que aquí aparece un montón, me callo porque a mí me pasa algunas veces, cuando yo me callo, dos opciones. Una es porque entendí y me pude separar y dije, no voy a responder, no voy a reaccionar. O la otra es que es tan choqueante lo que sucede que me bloqueo y me toque quedar callada porque ni siquiera sé qué me está pasando a mí frente al estímulo externo. Entonces, como cada uno, si de pronto puede anotar o revisar qué es lo que se le mueve adentro, que lo hace entrar en silencio, si es la evasión o es la sabiduría acumulada hasta el momento. Y también frente al silencio preguntaría si aprendimos, o digamos, lo decíamos en sesiones pasadas, o porque lo vimos en nuestra casa, que esa era la forma de manejar la incomodidad, aquí cállese, mijito, que eso es mejor no armar problema, o porque lo hemos aprendido por decisión propia. Entonces, si yo me doy cuenta que lo heredé, porque en mi casa, digamos, por ejemplo, en mi caso, siento que en mi familia mi mamá hacía mucho eso. Ella no, callaba para evadir el conflicto. Y yo de alguna forma como que eso lo trasladé. Pero en el momento en el que me doy cuenta que es heredado, tengo la posibilidad de transformarlo y de decidir cuándo usarlo, porque puede ser una herramienta útil. Entonces, revisar eso como, por un lado, desde qué lugar entro en el silencio o en la confrontación también, si es por miedo, evasión o por sabiduría acumulada. Y la segunda capa, se me fue la paloma, la segunda capa tiene que ver más con si lo heredé y soy consciente o si es algo que lo he aprendido en el camino. Y a mí me parece que sumaría como a eso que dices, Luce, que creo que pues las tres hemos, o sea, las dos han mencionado algo como de como de estos puntos de vista que tenemos frente al conflicto. Y creo que una buena pregunta que nos podemos hacer es cuáles son los puntos de vista que o sea, que tenemos frente al conflicto. Si creemos que el conflicto es natural a las relaciones o creemos que el conflicto es lo que lleva a que la relación se termine, si creemos que el conflicto nos ayuda, digamos, a crecer a nosotros como persona, a acercarnos más al otro, a hacer que la relación mejore, o creemos que el conflicto, digamos, es el acabose para una relación. Si creemos que en un conflicto como que la única manera digamos, el conflicto se resuelve solamente cuando una persona gana e impone su opinión, o el conflicto puede ser algo, digamos, donde se encuentran soluciones donde los dos ganan, donde los dos pueden participar en llegar a ese acuerdo, porque creo que todas esas mentalidades que tenemos frente al conflicto hacen que, pues, que actuemos de una u otra manera cuando hay, digamos, una situación que nos genera incomodidad con el otro.
Y muchas veces, y creo que en nuestra cultura hemos aprendido que el conflicto hay que evitarlo porque vemos el conflicto de una manera muy negativa. Lo vemos como algo que es muy problemático, que algo que se debe, sí, que se debe evitar a toda costa porque el conflicto es como lo opuesto a la paz, digamos. Y el conflicto en realidad es, es como connatural a las relaciones porque somos diferentes, somos personas diferentes y pues va a haber, digamos, puntos de vista diferentes, intereses diferentes, entonces vamos a entrar en cosas desde lo más banal, pues cómo se pone el papel higiénico, hasta lo más complejo y profundo, pero todo el tiempo vamos a, digamos, a estar en situaciones de desacuerdo y poder como verlo como algo natural, algo que nos puede generar crecimiento, algo que nos puede acercar al otro, nos hace poner en una actitud muy distinta en esas situaciones. Y lo otro que también quería como, o sea, que me han hecho pensar como en toda esta, en todas estas cosas que han aportado, es todo este tema de complacencia, o sea, qué tanto nuestro silencio se debe como a que, sí, como que nos da mucho, nos da miedo un poco confrontar la opinión del otro, o mostrar que estamos en desacuerdo, o mostrarnos, digamos, mostrarnos también vulnerables. Ay, aquí apareció Ágata, por aquí también apareció, perdón el paréntesis. Mostrarnos vulnerables, mostrarnos en desacuerdo, y ahí yo creo que una pregunta que es importante hacernos y que, digamos, que es importante, sí, trabajar juntos es todo, digamos, cómo desarrollar más nuestra asertividad, que nuestra asertividad es esa capacidad que tenemos para expresar nuestro punto de vista, pero de una manera, digamos, de una manera amorosa y certera y clara. Y yo siento, por lo menos en mi caso, que ese ha sido como un trabajo muy grande, digamos, que me ha costado mucho y que todavía me cuesta desarrollar, porque no es algo que aprendamos, digamos, cotidianamente ni en nuestra casa, ni en nuestra familia, ni en nuestra escuela. En nuestra educación no nos enseñan a comunicarnos asertivamente, o sea, entonces nos enseñan como que aprendemos, lo que aprendemos socialmente es que ante una diferencia o nos comunicamos muy agresivamente y entonces eso hace pues que el conflicto se incremente o no nos comunicamos. Como que tenemos esas dos opciones, pero uno puede comunicar, o sea, sí comunicar lo que uno piensa, sí comunicar lo que uno siente, sí comunicar lo que uno necesita, pero comunicarlo de una manera asertiva, es decir, amorosa y cuidadosa del otro y cuidadosa de la relación. Entonces, un poco la pregunta es para cada uno, ¿qué tan asertivo logra ser en su comunicación y cómo podría, digamos, sí, qué momentos tendría para practicar eso, para practicarlo desde las cosas más chiquitas hasta las cosas más complejas, digamos, porque eso es en últimas lo que permite que también uno pueda ir resolviendo los desacuerdos. Ahí Mili sé que... Sí, iba a decirte algo, Carito, y a propósito de un comentario que hizo Felipe, pero que no alcancé a leer en su totalidad, pero pues me atrevo de una a poner esta idea sobre la mesa. Y estamos de acuerdo, o sea, cuando tú tocas el punto de la asertividad es clarísimo porque, claro, implica entrar en un momento de tener una actitud tú muy tranquila para poder tratar de explorar o de indagar qué es lo que te quiere decir el otro y poder entrar en el acuerdo y en eso y resolver las incomodidades y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, Caro, estaba pensando que sí que es importante también y si lo estamos viendo como una oportunidad, antes de preocuparte o de entrar a mirar el acuerdo como tal, sí que sería interesante verificar, no sé si ese sea la palabra, el verbo, verificar de dónde nace tu opinión, ¿sí? La opinión que estás defendiendo y por la cual tú estás tratando de llegar al acuerdo. Sí que sería interesante indagar cómo llegó esa opinión a ti, de dónde salió que ahora tú opines lo que estás opinando y lo que estás defendiendo. Porque, sabes, muchas veces no nos damos cuenta. Y resulta que, nada, estamos de pronto defendiendo
voy a poner un ejemplo, premisas religiosas, por ejemplo, y pensamos que desde ahí, pues todo el mundo, pues esa es la verdad, y entonces, a ver, ¿cómo lo solucionamos desde ahí si esa es la verdad? ¿Me explico? Es como, qué chévere sería para poder ser más asertivos en ese punto que tú dices, de entrar a mirar con el otro, preguntarte tú, y eso hace parte de ese proceso de autoconocimiento, de dónde nacen tus propias opiniones, de dónde, cómo las justificas, cómo estructuras lo que piensas, de dónde salió eso. Y si eso realmente tiene que ver contigo o es sencillamente algo que ni siquiera te has dado cuenta de dónde salió. Para ser más explícita, ¿será que se trata de un pensamiento o de una, si no es de una premisa religiosa, será que quien habla ahí es tu mamá, es tu papá, fue un profesor, lo viste, no sé? Me explico, es como eso, indagar un poco sobre la propia opinión para volverte más asertivo. Uh-huh. Una preguntita. Hola. Hola, Dale. cuéntanos. ¿Ustedes qué han oído, por ejemplo, del éter, del ether? Como voy a resolver un poco la respuesta. Es como, pues, a dialogar con tu idea, Mile, y es de dónde nacen las ideas, de dónde vienen. A mi manera de ver, vienen de algo mucho más grande que nosotros mismos. Vienen de un de varias fuentes, pero pueden venir del, del consciente colectivo, del ether, digamos, o de una fuente más allá del ether. Y, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando a ti te están diciendo la verdad, tu mente se calma y entra en quietud. Y cuando a ti, por ejemplo, te están diciendo mentiras, tú inmediatamente la empiezas a sentir. Como que tú empiezas a sentir tu cuerpo pesado y tú empiezas a sentir que lo que te están diciendo como que no es, pero apenas te hablan la verdad, si te hablan directamente con la verdad te calma la mente. Sí, pero tu pregunta, ¿cuál es, Mi Federico? pregunta es, Uh-huh. eh, ¿qué, a ver, Dale, eh, como te salga, tranquilo. entonces sería, ¿qué tan conectada estás tú, Mile? Y pues voy a hacer con la idea de, de que a veces muchas de tus ideas son las ideas de otros y no son propiamente tuyas, pero tú sí tienes la posibilidad de, a ver, no, voy a hacerlo en forma de pregunta porque no estoy haciendo la pregunta. Dale. Ustedes como grupo en general, todos los que están en el grupo, ¿han sentido que a veces algo habla a través de ustedes? Como, y no son propiamente sus ideas, sino es algo más que se está comunicando a través de su diálogo. Permíteme ahí decirte algo, Federico. Claro, mira, creo además que esta pregunta surge a partir de lo que yo acabo de poner aquí sobre la mesa. Entonces, voy a permitirme como usar eso para poderte responder. Cuando tú estás frente al otro en la fricción o en la incomodidad, decía, qué bueno que tú puedas también preguntarte sobre tu propia opinión, preguntarte sobre lo que tú estás exponiendo y preguntarte si eso es una justificación o si eso es una explicación o si eso es un argumento que de dónde viene. ¿Hasta ahí estamos claros? Federico, ¿cierto? Bueno, hasta ahí estamos claros, listos. Y lo que yo te escucho es como, si a partir de eso hicieras como, no sé, como una aproximación filosófica a entender cómo llegan las ideas a tu mente. Pero yo te diría que son como dos campos distintos o dos cosas diferentes, ¿ves? Claro, muchas veces llegan a tu cabeza ideas que no las podemos necesariamente, no podemos discernir exactamente de dónde son porque están en tu inconsciente,
porque han hecho parte, la has escuchado en muchos sitios, en la escuela de tu papá, bueno, si me entiendes, decía yo, puede provenir de la religión, de muchas cosas. Aquí lo interesante, más allá, digamos, de poder discernir como exactamente del universo del que vienen esas ideas e invaden tus pensamientos, es que tú puedas ser consciente de cómo tú usas esas ideas, ¿cierto? Para poder entrar en contacto con ese otro que tienes enfrente, ¿sí? ¿Cómo las usas? Si tienes algún criterio y algún cuestionamiento sobre eso que estás pensando, para poder entrar en un diálogo productivo con el otro, para poder resolver el conflicto o la incomodidad que tienes frente a ese otro. ¿Me entiendes? Son como dos fuentes distintas de entender, y yo ante tu pregunta pues no sabría decirte si eso que lo pones allá en el mundo filosófico, no podría decirte exactamente eh, cómo llegan esas ideas, ¿sí? Pero puedo decirte que lo más interesante es que las cuestiones y que eso te sirva para poder resolver tu incomodidad frente al otro, ese cuestionamiento, esa opinión que estás expresando. ¿Mm? Quisiera darle, veo en el chat que Felipe quisiera comentar algo sobre esto, que contestaste sí a la pregunta, Felipe. Cuéntanos. Hola, hola a todos. Me generó mucha, sí, como chispa lo que dijo Ana, ganas de hablar del tema, porque a mí la incomodidad antes era porque me hacían, porque alguien hizo, porque alguien dejó de hacer, porque no cumplieron con mis expectativas. Tenía que ver con el otro. Me estaban haciendo a mí las cosas o alguien eh, no hizo lo que yo quería, no se cumplieron mis expectativas. Pobrecito yo. Hace unos años, en unos procesos personales de búsqueda, empecé a entender, o simplemente, o quizá tal vez llegué a la conclusión que lo que me servía era poder transformar esa incomodidad en algo útil para mí. Y empecé a entender qué era lo que me estaba afectando. Entonces empecé a descubrir que a veces, por ejemplo, cuando la gente me decía que no, uno de mis grandes problemas es que la gente, es la necesidad de afecto, cariño y aceptación del otro hacia mí. A mí eso me generaba pues una inseguridad terrible, que la gente no me parara bolas, o que no me quisiera, o que no hablara bien de mí, o mal, pero que hablaran. Y lo que descubrí era que yo era el que tenía los problemas. O sea, la incomodidad era mía. Yo soy el que me permito incomodarme. Y yo soy el que permito que ese sentimiento atraviese a través de mí. Entonces, no sé, en esta situación de la que hemos venido hablando, ¿no? Pandemia. Yo estoy quedándome en la casa de mi mamá. Tenemos una comunidad con mi hermana que vive enfrente, su marido y sus dos hijos postadolescentes, 23 y 19 años. Y un día apareció aquí mi hermano, que vive en otra parte de la ciudad, y apareció justo en la mitad del almuerzo y no avisó, no lo habíamos visto y pues aquí estamos en cuarentena, ¿no? Y entonces fue muy incómodo. Muy incómodo porque además el esposo de mi hermana había sido muy explícito en que no se tenía que proteger. Bueno, pero el ejemplo puntual, lo que quiero ejemplificar es que todos después tuvimos una conversación y cada uno reconoció qué era lo que le había incomodado y qué era lo que podía hacer. Entonces puso las cosas claras sobre la mesa. Entonces yo dije, a mí no me incomodó. Me incomodó que el otro estuviera incómodo, pero yo estaba feliz de ver a mi hermano. El otro dijo, no, a mí sí me incomodó porque es que yo me estoy cuidando y este hombre llega y no avisa y pues... Entonces la conclusión fue poner reglas claras y poder validar al otro y preguntarle, tener la conversación. Y si yo le pregunto, que me encantó lo de Ana y Juan, no sé cuál, ya se separan, entonces ya sabemos cuál es cuál. El conflicto también incluye mucha incertidumbre, uno no sabe bien qué pasa al otro lado. Eso me pasaba a mí, entonces yo aprendí que lo que tocaba hacer era preguntar. Entonces
Entonces, eso me parece que además de manera muy concreta me sirve porque no sé de dónde viene, no sé filosóficamente, pero sé que ya tengo herramientas que tengo para salir de eso y sacar algo bueno. Gracias. Buenísimo. Buenísimo tu ejemplo. Y siento, hay una cosa que a mí me parece que, digamos que en esa indagación de dónde viene lo que digo, de dónde viene esa reacción que quiero tener, hay que indagar también, digamos, si no hay una emoción más bien que está a la base de esa reacción. Porque es que muchas veces nos pasa y digamos, a mí me pasa mucho a veces que quiero decir algo, pero en realidad quiero decir algo es porque, por ejemplo, estoy molesta por otra cosa que ha sucedido y todavía tengo ahí como guardada esa semillita y entonces lo que quiero es caerle con todo al otro, pero en realidad lo que está sucediendo es una bobada que en otro momento de pronto no me alteraría para nada, pero vengo cargada por otras cosas, ya sea con esa persona o con otras personas, con otras cosas que me han pasado en el día. Entonces también es como, o sea, esa pausa nos sirve para, digamos, nos debe servir para entender, bueno, esto que estoy sintiendo es una cosa que estoy sintiendo por esta situación en específica, o es una cosa que estoy sintiendo ya desde que viene, digamos, la vengo sintiendo desde antes y entonces cómo la resuelvo primero en mí, que me parece muy lindo lo que dices, Felipe, un poco de esa mirada adentro. Este espacio es auspiciado por Primero Adentro y quiero como traer a colación Primero Adentro porque es eso, o sea, cómo primero podemos primero mirar adentro para hacer que digamos que esa incomodidad se vuelva una fuente precisamente de conocimiento propio y de crecimiento propio y de crecimiento para la relación también. Sí, Carito, y yo pensaba mientras escuchaba a Felipe que qué increíble ejercicio descubrir, por ejemplo, que lo que le molesta es que le digan que no, como si nosotros pudiéramos descubrir cada uno nuestra raíz de lo que más nos incomoda, ¿no? Como de aquella cosa que nos irrita más. Por poner un ejemplo, en mi caso a mí me irrita soy muy vulnerable también frente como a la crítica, si estoy expuesta a que no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, si hay un contexto que me pone en esa situación, entonces ahí a mí se me destapa la incomodidad, se me despierta. Y tengo muchos tipos de reacciones. Habrán unas reacciones como en ese arco iris de posibilidades, desde las más libres hasta las más restringidas. Una restringida sería devolver con otra crítica, ¿cierto? O una más libre sería como parar, como dice una maestra, Pema Chondron, que dice, cuando te llega una bala, en lugar de devolverla, deja sentir el dolor de esa bala que te entra profundo y luego decides qué hacer. Entonces es como ese arco iris, o por ejemplo, si alguno descubre que lo que más le irrita o lo que más lo incomoda es el riesgo de no contar con el afecto, como que esta incomodidad, que yo pienso que también es una base del resto de las emociones de alguna forma, ¿no? Es el primer indicador, uy, es algo me incomoda, y luego uno le puede poner un nombre, no, es que esto me dio fue rabia, o esto me dio miedo, pero la base es como que hay una cosa como rara, una incomodidad, y si yo puedo parar, el ejercicio que nos propone Felipe me parece maravilloso, porque por ejemplo en su caso descubre qué es eso, ¿no? Que es por ejemplo en ese caso que le digan que no. Entonces, ¿cuál es tu incomodidad? ¿No? O cuál es tu mayor irritabilidad, cuál es ese factor que nos irrita más, porque para cada uno es diferente, por eso es que no hay una fórmula única para que manejemos la incomodidad. Si no sabemos previo, porque no tomamos distancia, qué es lo que nos genera esa incomodidad. Eso me hace pensar digamos que hay algunos que explican las emociones en relación a las necesidades, digamos que hablan, o sea, que dicen que las emociones, en últimas las emociones agradables es porque hay una necesidad que se ve como satisfecha y las emociones desagradables son porque hay necesidades que están insatisfechas a la base. Y creo que eso aplica muy bien como para entender las incomodidades porque
como que nos ayuda a pensar ante esa incomodidad, pues qué emoción es la que se está generando, como que esa incomodidad es una sensación, como poderla ir nombrando como una emoción es un buen paso para ir entendiéndola, es decir, esa incomodidad es que me está dando rabia, que me está dando disgusto, que me están dando celos, que me está dando angustia, que me está dando bla, 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 qué emoción, digamos, desagradable. Y esa emoción desagradable es por qué necesidad. Por ejemplo, ahorita, pues que Felipe hablaba ahora y también Luce como es una necesidad de reconocimiento, la que estoy sintiendo que se está vulnerada, es una necesidad de afecto, es una necesidad ¿de qué? De justicia, es una necesidad, porque como que entender eso nos ayuda a precisar qué es lo que también quiero expresarle al otro y qué es lo que quiero, a qué acuerdo quiero llegar con el otro. Y me devuelvo, como que ahorita me devolvía un poco al inicio de esta pandemia y también con pues como el caso que nos contaba ahora Felipe, y es que yo como que estaba teniendo muchas fricciones aquí en mi casa y entendí que las fricciones eran como una cosa como una necesidad de sentirme protegida. Pero eso lo expresaba con rabia y con agresividad, que es muy raro, pero esas son como las rarezas de cómo uno termina reaccionando. O sea, a veces uno lo que necesita es un abrazo, pero para eso se expresa agresivamente. Obviamente, si uno se expresa agresivamente y saca las uñas como hace el gato, pues nunca va a recibir un abrazo porque el otro está pensando, pues si me acerco me va a pegar un puño. Pero como que entender eso fue como, ok, entiendo eso y fue como acercarme a decir, no, yo lo que necesito, o sea, lo que necesito es un abrazo porque es que siento que aquí como que no estamos muy solos, desprotegidos, bla. Entonces creo que como que hacer ese ejercicio, claro, ese ejercicio implica estar en silencio un tiempo, retirarse, tomar perspectiva, pero para poder entender lo que me está pasando y poder ahí sí acercarse al otro desde eso y también ayudar al otro a hacer ese proceso. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque por lo general cuando nosotros nos sentimos incómodos, el otro también se está sintiendo incómodo. A veces no, pero por lo general sucede. Entonces ayudar al otro también a entender qué es lo que está sintiendo y qué necesidad es como la que está a la base de esa incomodidad. Voy a leer algo de más cosas que aparecen en el chat. Entonces dice, Felipe dice, bueno, ya, yo quiero hablar. Ana dice, de acuerdo, es una pregunta que también me hizo chispa. Y Federico dice, de crecimiento de tu ser. Federico pregunta, ¿tu fricción es interna? No sé, Ana y Juan, que los veo con la cámara abierta, no sé si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta o simplemente están felices que los veamos. Cuéntenos. Creo que simplemente están felices de que los veamos. Ajá. Muy bien. Podemos seguir entonces. Yo Es quisiera... Creo que es interesante lo que nos dice allí como Federico de si tu fricción es interna, ¿a quién le corresponde resolver esa fricción? Y creo que de alguna forma en estas conversaciones que venimos ya tejiendo durante este tiempo, nuestra invitación casi siempre ha sido como a resolver y a revisar esa fricción interna al final, ¿cierto? Porque de alguna forma es sobre la única que pudiéramos llegar a tener, no control, pero forma de integrarla. Entonces, yo tendría como para compartirle a Federico eso. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Es justo lo que yo estaba diciendo hace unos minutos atrás, Lucy. El conflicto se presenta con el otro y sí, la urgencia de, digamos, entre comillas, de llegar a un acuerdo, de escucharlo está perfecto, pero también es la oportunidad para que tú puedas otra vez verificarte, saber otra vez dónde se fundan tus opiniones, por qué sentiste esa incomodidad, de dónde llegó esa emoción. No solamente permitirse sentirla, sino permitirse cuestionarla, porque es la única manera como tú empiezas a conocerte. Y solo desde ahí tú sí puedes tener una conversación más asertiva con el otro, ¿cierto?
porque no es lo mismo decir, por ejemplo, no sé, haciendo uso de los ejemplos que tú pusiste, Luce, estoy con el otro, me sentí criticada porque me dijo esto y esto, y entonces a ver cómo vamos a resolver el tema de que yo no me sienta criticada. Perdona, no es por ahí, no es por ahí, no es resolver, no es que el otro te diga, no, tranquila, entonces a partir de ahora ya no voy a hacerte críticas, porque ahí pues no pasó nada contigo ni pasó nada con el otro. Y antes de poder llegar a tener una conversación más asertiva donde el otro te diga o te dé un feedback sin que tú te sientas ofendida, chévere que tú te preguntes, bueno, está bien, ¿y de dónde saqué yo esa idea de la crítica? ¿Sí? O del sentirme ofendida por la crítica. ¿Qué significa eso para mí? Y yo creo que teniendo eso claro, tú evolucionas en esa conversación que sí vas a tener con el otro y de pronto llegas a la conclusión, o sea, ni siquiera de pronto descubres que más allá del sentirte criticada, ¿cierto? Descubres otras cosas. Si te molestó mucho sentirte criticada, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, por tu hermano invisible. Ah, ok, ahora entiendo que para mí era muy difícil que mi hermano me criticara o me hiciera una retroalimentación negativa. Y lo que yo hice después fue generalizar esto. Entonces, ante una persona que me diga negativamente, me dé su posición frente a mí, sea algo negativo, entonces yo ya me siento muy mal. Pero si yo logro entender como que no necesariamente eso se fundamenta en el otro, sino en cosas que yo no he resuelto, en ideas que he tenido, en conflictos que han estado presentes en mi familia, qué sé yo, ya digamos que la conversación tiene una evolución y un giro totalmente distinto. Es eso. Exactamente, de acuerdo. Y cerraría yo como con este ejemplo que nos lo dio Felipe, y es como frente a la misma situación, el hermano llegó de sorpresa, cada miembro de la familia tuvo una respuesta distinta. Entonces, el evento era lo que detonaba, o sea, estaba allá afuera, para nada, estaba adentro, porque a Felipe de pronto le representó como, qué rico era mi hermano, para el otro que de pronto le generó el miedo de qué va a pasar con mis papás si mi hermano de pronto está asintomático, por poner un ejemplo aquí, haciendo como hipótesis. Entonces tiene que ver con nosotros, porque frente al mismo evento, 5 personas reaccionan de forma distinta y ahí tenemos la prueba más grande que está es en nosotros. Luego la percepción que hay que sanar está es adentro. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Voy a leer un poco más opiniones que hay en el chat. Felipe dice, en mi proceso aprendí que yo soy de mí mismo primero y por eso debo resolver mis fricciones. Luego, soy responsable de mis actos. Luego es mi responsabilidad resolver esa fricción. Es decir, sí o sí me toca a mí. Yo soy responsable de mí mismo. Y Federico dice, pensemos en otra manera de verlo. ¿Por qué te quieres conocer? Puedes dedicar tu vida a conocerte y estarás atada a tu pasado. De acuerdo con Felipe, dice Ana, creo que hacer el ejercicio que nos proponen Caro y Luce de nombrar la emoción y las necesidades llevan de regreso a ponerse vulnerable con uno mismo y con los otros. Requiere cierto grado de valentía. Federico dice, pero tienes la oportunidad de decidir crearte. ¿Quién quieres ser con lo que está pasando? ¿Qué parte de ti qué parte de ti quieres darle a esa situación, a esa persona? Creo que hay como que siento que ahí hay algo que a mí me parece importante y es como es todo este tema, digamos, frente a la víctima, que creo que también Felipe lo nombraba de alguna manera ahora, y es que ante una situación en la que nos sentimos, digamos, vulnerados o incómodos, como que podemos tomar la posición de sentirnos víctima y de decir esto, o sea, nos están haciendo esto, el otro es el responsable de que yo esté mal y de que, ¿no? De que yo esté sintiendo estas cosas. O podemos tomar la decisión de empoderarnos y decir, esto está sucediendo, yo estoy sintiendo esto, y entonces, ¿qué poder tengo acá, qué libertad tengo acá para reaccionar o para responder de una u otra manera, o para
crearme de otra manera o para hacer que la relación, digamos, crezca de otra manera. Creo que no es, digamos, que conocernos a nosotros mismos o entender cuál es la manera más frecuente que tenemos de reaccionar, qué es lo que nos irrita, no riñe con, digamos, con construirnos y reconstruirnos todo el tiempo. Digamos, me gusta mucho como todo esto de lo que habla Joe Dispenza, que por ahí lo hemos nombrado en otras sesiones, pues que nos dice cómo, claro, tenemos como una manera, que de alguna manera en la sesión que hablamos sobre perturbaciones mentales también lo hablábamos, como que tenemos una manera muy automática de reaccionar, como que hemos aprendido a reaccionar a las situaciones de una manera y reaccionamos automáticamente de esa manera. Pero podemos aprender a reaccionar de otra y ojalá, o sea, lo ideal es uno poder aprender a reaccionar de maneras más constructivas e ir como trayendo esa herramienta todo el tiempo para que esa manera más constructiva de reaccionar sea como la manera. Entonces creo que las dos cosas se pueden hacer. O sea, uno entender cómo es que tiende a reaccionar, qué es lo que lo irrita y también irse construyendo de otra manera. Y casi que para construirse de otra manera es un poco necesario entender qué son las maneras que uno usa más frecuentemente. Muy bien, pues chicos, nos quedan un minutico realmente. Yo quisiera cerrar como con un, digamos como, no sé si podríamos decirlo como un mantra o una invitación para trabajar esto y es la incomodidad y lo que dice Aleja acá de tengo el poder para responder, ¿cierto? Responder versus reaccionar. Entonces, siento la incomodidad, voy a responder o voy a reaccionar. Y puede que en algunos momentos reaccione porque el patrón que tengo adentro es demasiado fuerte y la invitación sería como a ser sutiles y amorosos con nosotros y entender que cada vez, de pronto el mantra sería cada vez lo voy a hacer un poquito mejor. Y vuelvo al centro y de pronto ayer me demoré media hora y mañana me voy a demorar 15 minutos y pasado mañana me demoro 10 minutos y empiezo a responder más que a reaccionar. Entonces sería como una forma bonita de empezar a transformar estas incomodidades y estas tendencias nuestras. 7 en punto, no voy a decir más. ¿Alguna de ustedes quiere decir algo, chicas? Sí, Luce, no, yo solamente quiero también terminar como con un tip para cuando te encuentres con una incomodidad y es un poco resumiendo todo lo que hemos hablado el día de hoy. Cuando te encuentres con esa incomodidad, con esa fricción que pase con otra persona ante una situación, fíjate la manera como reaccionas. Eso es un tip importantísimo. Lo evitas, guarda silencio, como decíamos al principio, para dejar la situación ahí, la enfrentas. ¿Qué pasa contigo? ¿Cierto? Revisa tus emociones, que ya lo mencionaron Caro y Luce también, y no te quedes solo con la rabia o con lo que eso te produjo, sino con la pregunta interesante de por qué aparece esa emoción, a qué puede estar sujeta, ¿sí? A qué puede estar relacionada, con qué está relacionado eso que estás sintiendo. Y tercero, ya después de tener toda esa evolución, yo sí pues los invitaría a que pudiéramos hablarlo, a que no nos calláramos necesariamente, a que pudiéramos expresar frente al otro a través de la pregunta para estar seguros de que lo que estamos percibiendo es lo que el otro está tratando también de reflejarnos o de proyectarnos y por ahí empieza a resolverse la incomodidad. Lo importante de una fricción o de una incomodidad no es resolverla en principio, sino usarla como un camino para conocerte y para entrenarte en tener relaciones, no sé si mejores, pero sí, bueno, dejémoslo en mejores relaciones, creo que ahí me entienden todos. Lindo. Solamente cierro volviendo como a la frase con la que iniciamos, que me parece que es muy poderosa, y es, un desacuerdo puede ser la distancia más corta entre dos personas, como que la invitación es que tratemos de que sea así. Así que gracias a todos, un gusto verlos como siempre, nos vemos el próximo lunes. Un abrazo para todos, chao. Vale, Chao. bye.